Entonces, Eduardo, vamos a volver un poco a... Antes hemos comentado que la gente de la calle tiene más o menos claro, ¿no? La cultura general, el refranero, que el dolor está en el cuerpo, y los neurocientíficos parece que ahora el mainstream, que es curioso, ¿eh? Fíjate cómo se ha dado la vuelta a la tortilla, que el dolor está en la mente, ¿no? ¿Y tú qué crees? El dolor tiene esta doble tensión, ¿no? Como decíamos, ¿no? Todos los estados intransitivos, ¿no? Orgasmos, dolores y picores, que se llaman así, a diferencia de los transitivos, que es como la visión y la audición, hay un objeto directo, hay un objeto intencional, un vaso, ¿verdad? Tienen este doble polo, ¿no? Por un lado, el dolor, yo siento un dolor en mi codo, ¿verdad? En mi codo, está en mi codo, lo señalo aquí en la punta de dedo, está en mi cuerpo, en mi codo, pero si le doy una vuelta, el dolor me ocurre a mí, ¿no? Tiene un contenido introspectivo, de alguna manera pienso en el dolor, puede estar en mi mente, quizá en mi conciencia. Entonces, un cabo me lleva a pensar que está en el cuerpo y otro cabo, en un segundo momento de reflexión, me lleva a pensar que está en mi mente, ¿no? En la historia de la medicina, el dolor siempre ha estado, si coges la genealogía, hay un estudio que habla de esto, siempre ha estado pensando, incluso los médicos, Galeno, ¿no? Pensaban que estaba en el cuerpo. Es a partir de Descartes, ¿no? Cuando viene el racionalismo, cuando se empieza a despegar, ¿no? Y para los médicos y los estudiosos empieza a estar pues, en ese teatro de la conciencia o en la mente, y ya después de la Ilustración despega para arriba, y ahora claramente, ¿no? Pues para los filósofos está en la mente, hablábamos del evaluativismo, ¿no? Un contenido mental, o el imperativismo, un contenido mental, y para los neurocientíficos está en el cerebro, ¿no? ¿Yo dónde me posiciono? Pues yo ahora pienso que no estoy mucho en el mainstream, ¿vale? El mainstream en neurociencia es que el dolor, la nocicepción, no es condición necesaria ni suficiente para el caso del dolor. Ese es el mainstream, en dolor crónico no oncológico. Vuelvo a repetir. La nocicepción no es condición necesaria ni suficiente para el caso del dolor. El dolor tiene que ver con muchas más cosas que lo que le pasa a la fibra C. Hay un corectoma aquí y el dolor se puede generar pues desde el cerebro, independientemente de cualquier perturbación corporal, cualquier daño que pueda haber, ¿no? Ya podremos hablar luego de lo que es un daño, ¿sí? Sí. Y luego, si ampliamos al ambientoma, pues la cultura, ¿no? Nos puede generar ese constructivismo, ¿no? Social, constructivismo cultural, que también es muy mainstream de nuestro momento vital. Estamos en una época absolutamente constructivista. Es el constructivismo social y en nuestro caso es el constructivismo cerebral, ¿no? Aplicado a nuestro caso, que esto ya pues el neurocentrismo, ¿no? Constructivismo cerebral. Yo creo que el constructivismo, que esta es la posición filosófica, y esto es interesante decirlo porque todos tenemos una posición, y lo comentamos en el artículo, ¿no? Todos tenemos una posición filosófica, lo que pasa es que no tenemos conciencia de ella. Si lo sepamos o no. Lo sepamos o no, y no tenemos conciencia de ella. Por eso la conciencia se toma atención, darnos cuenta, y eso marca mucho el aterrizaje en la práctica clínica. Claro. ¿Vale? El constructivista cerebral, que piensa que el dolor es un constructo cerebral, independientemente de cosas que pasan en el cuerpo, señales sensoriales que pasan en el cuerpo, yo creo que es el que tiene el onus probandi. Esto lo dice un filósofo que se llama Ian Hacking. Dice, el constructivista es el que tiene que demostrar que su posición va en contra de la posición del sentir común. Yeah. No al revés. Curiosamente, los especialistas en cerebro y en dolor y filósofos de la mente le dicen al pueblo que el dolor no está en el cuerpo. No sé, igual es al revés. Tendrás que demostrar tú, ¿no? Y que tú... Porque eso presupone muchas cosas. Eso también lo habla un filósofo español que se llama Ernesto Castro. Dice, esto presupone muchas cosas. Presupone cosas muy graves. Presupone, por una parte, que es más fácil modificar los constructos culturales que los constructos corporales. Y eso es mucho decir, ¿eh? Es mucho más difícil extirpar una idea, como dice Castro, nociva como el racismo, que extirpar un tumor. O sea, la biología es mucho más fácil de modificar. Dar una vuelta, ¿no? Entonces, yo creo que el dolor tiene que ver más con cosas que pasan en el cuerpo. Perturbaciones corporales. Y lo cual no quiere decir que no haya un segundo momento de sufrimiento, ¿vale? Más evaluativista, ¿no? Y en función de la cultura, la información iatrogénica experta, lo que estamos hablando, la psicopatía de tu médico que te atiende o tu fisio que te quiere estafar, tú tengas más cantidad de sufrimiento y la experiencia global del dolor sufrimiento aumente, ¿vale?
Sí, pero el dolor yo creo que tiene que ver con perturbaciones corporales. Y aquí hay que hacer una reflexión con la palabra daño. Si agarramos la definición, esto es para aterrizarlo en la práctica clínica, el dolor, el mainstream es el dolor en ausencia de daño es un constructo cerebral. Ese es el mainstream. El dolor en ausencia de daño es un error evaluativo. Y la gente dice, oiga, dolor en ausencia de daño es una palabra que podemos matizar. Y los defensores de esta idea dicen, pues no, dolor igual a daño, pues no es tan difícil. Daño es lo que es. Daño, pues mira, hacemos unas resonancias y si se ven unas ecografías, un TAC, y si no se ven desgarros, torsiones, quemaduras, pues no hay daño. O sea, el daño está bastante claro. Entonces, yo le quiero dar una vuelta a esta idea. Porque para mí no está tan claro. Yeah. Para mí no está tan claro. Y sobre todo que si estamos midiendo o si nuestra definición o nuestro constructo de daño es el adecuado. Ahí está el tema. Yo quiero hacer una reflexión y detenerme en qué es daño, ¿no? Esto también lo comentaba con otro de nuestros autores, ¿no? del artículo, ¿no? Rafael Ugarte, fisioterapeuta mexicano radicado en España, ¿no? Esto lo estuvimos comentando, ¿no? A la hora de elaborar el artículo. Y él me decía, ¿no? Rafael decía, hay que fijarse también en estudia la definición de la IASP, ¿no? Entonces, cuando usted agarra la definición de la IASP, ¿verdad? El dolor está definido como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociado a un daño real y potencial. Paramos. Lo de potencial no me gusta nada. Yo creo que ahí Aristóteles la cagó. Que es potencia y que es acto, ¿verdad? Todo es acto. ¿Qué es potencia? Yo potencialmente voy a ser millonario, pero no lo soy. No sé si me explico. ¿Qué es potencia? Pero bueno, vamos a dejarlo así, lo de potencia. Asociado a un daño potencial o real o a una experiencia parecida a un daño. Sí. Explicada en términos, ¿no? De un daño. Y no aparece en la terminología, cuando tú agarras la página de la IASP, no aparece en la terminología de la Asociación Internacional de Estudio del Dolor, no aparece daño. Definición de daño. ¿Cómo define daño los sabios, eruditos, que en teoría es la sociedad científica que nos guía a todos, ¿no? Con el dolor? Pero si agarras la definición de nocicepción se define actualmente, en los términos definidos actualmente, como la codificación de estímulos nocivos, ¿no? Por los nociceptores, que son estos receptores polimodales de alto umbral, térmicos, mecánicos y químicos. Entonces, daño es un tema, yo creo que es un tema de lenguaje. Confundimos el significante con el significado. Significante daño lo asociamos a lesiones macro, a lesiones macro, desgarros, torsiones, que aparecerán o no en esas pruebas de imagen, que al final, ¿qué es la resonancia magnética? El gold estándar de cambios morfológicos en la columna, macro. Es una foto mala la resonancia. Es una foto mala. Cualquier foto de tu móvil es mejor que la de una resonancia. Lo que pasa es que es muy buena porque no tiene radiación ionizante. O sea, es muy coste efectivo. Sí. No tiene iatrogenia, pero es una foto mala. Aunque está mejorando mucho y están avanzando mucho, no deja de ser una foto mala. Sí. Y a lo mejor todos los cambios no se ven en esa foto, no sé si me explico. Pero más allá de los cambios morfológicos, puede haber también cambios de tipo químico, ¿no? Hay un estudio, por poner un ejemplo, digo porque esto ya se sabe. Lo que pasa es que no se aplica de manera regular, ¿no? Hay un estudio que ya tiene unos años, igual ya tiene 7, 8 años, ¿no? Pacientes con dolor, son mayores de 50 años, pacientes con dolor crónico, lumbar, ¿vale? Un grupo que tenía dolor, pero no discapacidad, es decir, dolor sin sufrimiento, ¿vale? Y otro grupo con dolor y con mucha discapacidad asociada, ¿sí? Grupo A, grupo B. Las imágenes de los dos grupos son exactamente igual. ¿Qué se ve? Pues lo que se espera. Pues canas, ¿no? Arrugas, ¿sí? Pues discopatías, artrosis, cambios espondilóticos, cosas de este tipo. Disminución del espacio, en fin, cosas de este tipo. Lo esperable. Claro, las imágenes son las mismas. Unos tienen dolor sin discapacidad, con lo cual no tienen dolor o no tienen sufrimiento, y el otro grupo tiene dolor con discapacidad. Si el daño se mide por la imagen macro, se colige desde el mainstream, el dolor en ausencia de daño es un error evaluativo. Cuidado. Esto ha sido todo creado por la cultura. Puede ser una posibilidad, yo no digo que no, pero es usted el que tiene que poner la carga de prueba. Vale. En este estudio lo que se le hizo fue hacer un análisis del líquido cefalorraquídeo de los pacientes, ¿vale? Y en el grupo 2, en el que tiene mucha discapacidad asociada, aparecía en gran cantidad un péptido, que es la hemopexina,
que no aparecía en el grupo 1. Es un péptido relacionado con la generación de lugares de generadores impulsos anómalos o ectópicos. Es decir, el nervio basivertebral, el nervio que inerva el cuerpo vertebral, presuntamente era presa de un dolor neuropático. Entonces, claro, estos sujetos tenían un dolor neuropático en el nerviecito que inerva el cuerpo vertebral, que no se ve una resonancia, porque tú la hemopexina y los LGA no se ven, son cambios selectivos en la permeabilidad axolema que no se ven en una foto. Yeah. Entonces, cuidado, porque a lo mejor estamos diciendo que estos sujetos no tienen unas perturbaciones corporales que tienen. Estudios como estos hay un montón. Yeah. Hay un montón y se han visto también en pacientes con whiplash, ¿no? Cuando se hacen autopsias o los trabajos del grupo de Gwendolyn Yall, que cuando los autopsiaron vieron perturbaciones corporales que no se veían en la resonancia. Claro. Entonces, cuidado. A veces estamos con mucha alegría descartando la ausencia de daño. ¿Qué es daño? Pues daño igual no es solo lo macro. Yeah. Si agarramos bien la definición de la IASP, daño igual es, lógicamente, aquello que excita los nociceptores. Pues era un tipo de perturbación corporal, térmica, mecánica y o química que, por encima de un umbral, excita la nocicepción. Yeah. Entonces, también ahora hay mucha evidencia sobre ciertas comunicaciones neuroinmunes, ¿no? La diafonía neuroinmune, ¿no? O sea, a nivel precisamente del terminal sináptico, pues hay químicos del sistema inmune que irritan, ¿no? Esos receptores polimodales y provocan nocicepción. Y no hay ningún daño en el tejido, simplemente son comunicaciones neuroinmunes, ¿no? Entonces, bueno, esto está en fase muy preliminar, no hay que venirse arriba, hay que ser muy cautos, pero yo creo que el que tiene que poner la carga de prueba no es el que piensa que el dolor, se puede haber dolor en ausencia de nocicepción. Porque a lo mejor puede haber ciertas perturbaciones corporales que la tecnología que tenemos actualmente a nivel de uso común no capta, pero que puede haber. Y también decirle a un paciente que no tiene nada, que tiene algo, es muy grave. Pero decirle a un paciente que tiene algo, decirle que no tiene nada, también es muy grave. No sé si me explico. Sí, sí. Entonces, el error evaluativo es una posibilidad. Eso es también lo que defendemos en el artículo. Es una posibilidad. Y habrá un subgrupo de pacientes que sí. Yo creo que son pacientes que tienen ciertos trastornos disociativos. ¿No? Son pacientes en la esfera de psiquiatría, psicológico y psiquiatría, ¿no? Pacientes con lo que se llamaba antes el trastorno de identidad múltiple, ¿no? Que tienen trastornos realmente somatomorfos. Eso está estudiado. Sí. El trastorno de la identidad disociativa, cosas de este tipo. Y serán muchos de estos pacientes son así, ¿vale? Pero no todos. Entonces, por eso nosotros defendemos un enfoque pluralista y creemos, además, y es lo que defendemos en el artículo, ¿no? Que la educación en neurociencia del dolor, como dice una revisión sistemática que también publicamos ahí, más que hacerla para todo el mundo, pues hay que preguntarse para quién. Habrá un subgrupo que sea súper respondedor a esa iniciativa y no otras no. Y pues, respondiendo a tu pregunta, pues yo me sitúo más del lado de que yo creo que tiene que descartar la perturbación corporal el que piensa que ellos. Lo más normal es que la nocicepción, de alguna manera, se correlacione con el dolor, aunque sea como condición necesaria. Yo creo que sí. Sí, que puede haber ciertas cosas que no somos capaces de ver por la tecnología, porque estamos mirando para otro lado y que son factores que disparan la nocicepción. Porque el mecanismo de por qué ese grupo producía la hemopexina, ¿se conoce? ¿O? No, la hemopexina es un péptido que se correlaciona con la generación de dolor neuropático, de los LGA, ¿no? Esos cambios selectivos en los canales iónicos, los NMDA, ¿no? Pues un subproducto de esa generación de esos canales iónicos pues es la hemopexina. Entonces, cuando tú ves gran cantidad de hemopexina en el tejido, lo que infieres es que hay dolor neuropático. Tú no puedes mirar con un microscopio los LGA, no sé si me explico, pero la presencia de hemopexina te hace sospechar de que algo está pasando en la salud del nervio, ¿no? O sea, en el propio tejido nervioso. No tanto en la salud del nervio como conducción, ojo, sino la parte más de sensibilización, ¿no? O sea, entonces, bueno, también es una inferencia, pero qué curioso que justo este grupo lo tenga y el otro no. No sé si me explico. O sea, también te da que pensar, ¿no? Sí, que a lo mejor nuestro concepto de daño o las estructuras que se dañan, a lo mejor hay más cosas que podrían entrar dentro de esta definición y que ahora mismo no... Claro, daño es un término umbrella, yo creo que es un término paraguas, pero si tú te acoges a la definición de la ESP, y vamos a acogernos, ¿no? Aunque a mí no me gusta, vamos a acogernos porque es la que hay, o supongo que es difícil dar una definición de dolor, ¿no? No es satisfactoria para todo el mundo. Pero daño es cualquier perturbación corporal que codifican los nociceptores.